Les doy la bienvenida a Gama de Sabores, proyecto que me ha acompañado a lo largo de mi desarrollo profesional como generadora de contenidos y que ha estado intermitente en múltiples plataformas. Primero, fue un blog escrito en el que yo entrevistaba a chefs y personas del medio gastronómico. Después, se convirtió en un proyecto para radio online y ahora se retoma como formato podcast para YouTube, en donde no solo vamos a platicar de gastronomía, también vamos a hablar de cultura, música, piano, estilo de vida y por supuesto diabetes. Mi nombre es Elsa Romo y hoy les quiero confesar algo. Pues resulta que yo vivo con diabetes tipo 1 desde que tengo entre 6 y 7 años. Mis papás no se ponen de acuerdo y cada uno me da información distinta. Anteriormente, me costaba mucho trabajo compartirlos con las personas que llegaban a mi vida. Honestamente, no tenía tanto problema en compartir esta parte de mí, pero en la primaria. Ya cuando pasé a la prepa y durante todo lo que siguió hasta el 2023, me daba pavor compartir con las personas de mi círculo que yo vivo con diabetes. Porque en más de una ocasión llegué a sentir miedo al rechazo. Incluso hay rumores de que me corrieron de un trabajo por mis alergias e intolerancias que están relacionadas a la diabetes. Pero en ese trabajo no sabían que yo vivía con diabetes tipo 1, sino imagínense, yo creo que ni me hubieran contratado. Esto cambió cuando conocí a Elías Subalski, el invitado de este capítulo y que da inicio a la primera temporada de Gama de Sabores Podcast. Elías Subalski es cofundador de Diabesmart, clínica especializada en diabetes en donde se ofrece un manejo integral a los pacientes, donde se incluye nutrición, psicología, endocrinología, educación en diabetes, además de muchas otras actividades como grupos de apoyo y actividad física. Elías es médico y educador en diabetes, profesor en el TEC de Monterrey y en la Asociación Mexicana de Diabetes. Mi querido Elías, tú y yo ya habíamos tenido la oportunidad de platicar. No me mates, pero por favor cuéntame a mí otra vez y cuéntale a las personas que decidieron escucharte el día de hoy sobre tu relación tan cercana con la diabetes. Hola, ¿cómo estás, Elsa? Qué gusto, me encantó lo que dijiste, lo que dijiste de mí o del efecto que tuve en ti. Creo que además de que es un honor ser parte del nuevo podcast en YouTube, creo que los dos hemos aprendido mucho de nosotros a lo largo de todo este tiempo de relación y de amistad. Y bueno, me siento muy contento de ser parte. Mi relación con la diabetes empezó hace como 22 o 23 años, no estoy muy seguro. Ahí sí tenemos el dato confiable, pero tendría que hacer las matemáticas. Mi hermano fue diagnosticado con diabetes tipo 1 cuando él tenía 8 años y yo tenía como 9 y medio por ahí. Y pues a partir de ahí, mi familia, mi mamá sobre todo, se involucró muchísimo en el mundo de la diabetes, de la educación en diabetes, de la Asociación de Diabetes de Nuevo León. Y pues toda la vida eh, hemos estado muy involucrados. Y digo, de manera personal, compartí cuarto toda mi vida con mi hermano, fue mi roommate. Ujú. Entonces, pues también me tocó vivirlo muy de cerca. Igual al ser como del mismo grupo de amigos, creo que conozco como muy de cerca la diabetes de la parte personal. ¿Sientes que tú viviste con diabetes al haber crecido con tu hermano tan de cerca? No, O si logras como tener un no, acercamiento, pero de plano es algo muy distinto? creo que más bien, o sea, estoy tan consciente de lo que implica vivir con diabetes que ni de chiste puedo decir que sentí que tenía diabetes, pero creo que me tocó entenderlo como una perspectiva muy padre, porque por un lado, yo a veces era el cuidador de mi hermano, entonces me tocaban las instrucciones de mis papás de, bueno, nos vamos a ir a cenar, estate pendiente con este refresco, si lo ves con estos síntomas, dáselo, ese tipo de cosas. Pero también me tocaba pues salir ya de adolescentes al antro con mi hermano y claro que me tocaba también ser a veces la tapadera de, de
Se me viene a la mente decir portarse mal, pero no es realmente portarse mal, pero creo que me doy a entender un poco, de no seguir las indicaciones estrictas del médico. Claro que Y, sí, todos lo ujú, hemos hecho alguna vez en la vida. exacto, más bien como entenderlo desde ese lado, desde un lado más real y más honesto. Sí, claro, pero ahorita que compartes esto de del alcohol, al ratito les voy a platicar una anécdota, pero yo no lo veo tanto como que nos portemos mal, ¿sabes? Es como un tema Exacto, sí, por eso de lo quise. sí, sí, Ajá, sí, es más bien como un tema de qué bueno que tu hermano tenía a alguien a su lado para que lo cobijara, porque muchas veces estamos solos. O sea, ahorita yo ya tengo una gran comunidad de personas que viven con diabetes a mi alrededor, pero ni de chiste he tenido la fortuna de que salgamos juntos a alguna fiesta o que alguien de ese círculo sea, por ejemplo, muy cercano a mí para cuando haya alguna oportunidad de asistir a una convivencia en la cual obviamente hay alcohol, hay mucha comida, hay desvelos, pues es un tema tremendísimo. ¿Tú te sí. tienen alguna anécdota en la cual tú te asustaste mucho o él por alguna emergencia? Fíjate que no, no que yo me acuerde, y eso que sí, que sí fui testigo de buenas borracheras que se aventó. Pero la verdad es que sí creo que mi hermano siempre ha sido muy educado y muy responsable. O sea, nunca se ha dejado de estar revisando la glucosa. Socialmente nunca ha sido un tema para él, entonces pues no tiene tema con estarse cuidando al mismo tiempo que está viviendo, ¿no? Sí, claro, totalmente, porque muchas veces también, la gente que no sabe que uno vive con diabetes es bien raro porque el otro día platicaba con mi una de mis oftalmólogas, porque ahora también tengo la fortuna de tener un gran equipo de médicos y entre ellos están los médicos de Diabesmart. Y justamente platicaba con una oftalmóloga, la doctora Evalicia Murúa, qué difícil es que las interacciones en México, sobre todo, son alrededor del alcohol. Sí, y de la Entonces comida, de y las de dos. la comida, sí. Entonces me decía, ella estaba impactada porque, llegué a su consultorio para que me hiciera un fondo de ojo, me vio súper bien, me dijo: "No tienes nada, tú vive tranquila y sé feliz", pero ella estaba con el ojo cuadrado de lo bien que estoy, ¿no? Y es un tema superinteresante que ahorita más adelante tocaremos, pero cuéntanos, por favor, la historia de de la Coca-Cola. Es que sí es, creo que es uno de mis primeros recuerdos de estar al pendiente de alguien. Tal vez Ujú. me inicié como médico, pero yo creo que fue la primera vez que salieron mis papás, en la noche o que nos dejaron solos, quién sabe. Pero sí me acuerdo perfecto que no, que me dieron todas las indicaciones de ten este refresco, no lo sueltes y en caso de que lo veas blanco, de que lo ves mareado, de que se caiga al piso, o sea, me describieron para mi edad todos los síntomas de hipoglucemia o de cuando se te baje el azúcar demasiado. Me dijeron, si pasa esto, dale un refresco en ese momento y llámanos. Y me acuerdo que fue lo único que tuve en la cabeza, durante la noche. Lo tengo muy presente. Eh, sí, como que bueno, estás muy chico, claro que es peligroso. Sí, Tienes que estar como totalmente. muy al pendiente. Pero creo que algo también interesante que, que cambió mi manera de ver la diabetes o de entenderla también fue la propia actitud de mi hermano de literalmente vivir su vida pues normal, literalmente normal en cuanto a clases de ejercicio con los amigos, pues las mismas clases, viajes de, no sé, de graduación,
irse a dormir a casa de amigos. O sea, de repente yo veo a muchos papás que tienen mucho miedo a veces de dejar vivir una vida normal a sus hijos y a Sí. mí pues no me tocó presenciar eso. Entonces sí creo que me ayudó mucho. También tengo muy presente, bueno, más bien mi mamá creo que tiene muy presente el día que mi hermano se aventó de un paracaídas, Wow, que para ella fue un shock muy grande, porque por muchos años me acuerdo que cada que ella conocía a papás de niños con diabetes les decían, no, mi hijo ya está se aventó de un paracaídas, ¿eh? Va a poder hacer wow, absolutamente todo. sí, me Así como si eso imagino. fuera lo máximo. Si te aventaste del paracaídas, ya no hay nada que no puedas hacer. Ahora yo me tengo que ir a aventar del paracaídas también. Pero pues sí, la verdad es que sí, sí, sí se puede. Es más bien entenderla, entender cómo Sí, cuidar. claro. Oye, pero qué interesante lo que me estás contando, porque tus papás, de alguna manera, creo que los instruyeron muy bien a los 2, ¿no? O sea, tanto a ti como a él, o sea, creo que tú obtuviste una sensibilización muy indirecta y tu hermano también, pues, Sí, obviamente, no creo que haya sido tan consciente sin el apoyo de tus papás, porque tiene muchísimo que ver la educación en casa y cómo la acepta toda la familia. Creo que ese es un tema bien importante. sí, 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 cañón, cañón. Para empezar, nunca fue un tema tabú, nunca fue, como esta persona es diferente. Y de verdad, ¿eh? O sea, ahorita que lo estoy como diciendo en voz alta, este, digo, qué chistoso que hasta lo tengas que decir, ¿no? Que hasta lo tengas que aclarar, como no son diferentes, porque realmente, pues no son diferentes, todos tenemos diferentes, cosas en cuanto a la salud, ningún cuerpo funciona al 100, pero, pero sí, me da risa hasta decirlo, pero hicimos cambios que, que son cambios saludables, o sea, no cambios específicos para personas con diabetes. Más bien mi mamá empezó a cocinar más saludable, se hizo más consciente de que eh, pues tal vez habían demasiados gancitos y demasiados pingüinos innecesariamente en la casa, no porque mi hermano no los pudiera comer, no nos hace bien a nadie estar comiendo Ujú. esas cosas. Los refrescos, pues ya opinión de cada quien si consumirlos o no, pero en mi casa siempre se tomó coca de dieta. Hasta ahorita yo no puedo comer no puedo tomar una coca normal porque me sabe rarísimo. Nunca me Ujú. acostumbré a tomarla. O sea, nunca fue como todos con su refresco y esta persona con el refresco sin azúcar porque no puede. Como nunca se hicieron esas diferencias. Eso está muy padre. Y pues bueno, retomando el tema del inicio, en el cual les compartí que me daba pavor, que yo vivo con diabetes, les quería contar que el otro día conocí a una persona que a fuerzas quería ir por unos mezcales. Ahorita hablando un poco de la comida y de los gansitos. Y en mi casa, por supuesto, también había muchísima comida, o sea, papas Sabritas, había galletitas Chokis que yo las intercambiaba con mi hermana, Mariana. Entonces, mi hermana Mariana quería mis galletas sin azúcar y yo quería las Chokis. Entonces, yo le decía: "Dame un tubo completo y yo te doy 3 galletas sin azúcar", y mi hermana me daba las galletas sin azúcar, ¿no? Entonces, creo que tú eras el que me decía el otro día que Pueden sobrevaloraba considerarlo. las galletas sin azúcar. Sí, sí. Entonces, o sea, pero bueno, retomando esta historia, les quería contar que las últimas 2 veces que bebí alcohol, y pues obviamente no fueron 2 copas, acabé en urgencias en el Instituto Nacional de Nutrición, con una infección en los riñones. Las 2 ocasiones horrible y dije: "No más, no más, o sea, no quiero saber nada de alcohol. Si me tomo, me voy a tomar una o media o 2 ya lo que siempre me han dicho toda mi vida, pero nada en exceso". Que Obviamente sí tienes historias, ¿Mandé? que tú sí tienes más historias ahí interesantes. Pues es que yo no tenía un Elías que me estuviera ahí también y pues como te digo, o sea, para mí es algo nuevo también estar compartiendo que vivo con diabetes. Entonces, Sí. de repente yo misma es como que, no pasa nada, y de repente suceden estas cosas. Obviamente me ha aventado una que otra copita en ese inter. No tiene mucho, tendrá la primera vez que llegué a urgencias habrá sido el año pasado,
No me acuerdo qué ves, y la última a inicios de este año. No tiene más de 8 meses estas 2 historias. La verdad, no sé si la ingesta de alcohol estuvo relacionada a las infecciones de riñón, es una suposición. En la primera me salió un estafilococo aureus y una infección de vías urinaria. En la segunda también tuve una infección de vías urinaria, pero muy fuerte, o sea, los síntomas eran muy, muy fuertes, ya para que te acepten en nutrición está complicado. No te quiero contar cómo salió mi gasometría y tampoco cómo salió todos mis estudios de glóbulos. ¿Cuáles son los glóbulos blancos o cuáles son los que te miden las infecciones? Sí, bueno, varios dentro de las células sanguíneas, leucocitos. Ujú. Ujú. Entonces, ahí estaba yo en nutrición, Sí, me eh, acuerdo cuando me sí. contaste. Sí, y tuve que estar un mes como paciente ambulatorio y me estaban pasando un antibiótico altísimo. Me tuvieron que hacer una tomografía, esa historia de la tomografía también es una risa, pero bueno, esta persona, que por cierto, le mando un saludo y un abrazo enorme, no me conocía mucho y estaba duro que dale, con que vamos por unos mezcales, ¿no? Y yo así de: "No, yo no quiero ir por ningunos mezcales, por favor". ¿Qué pasa con el universo? Que todo el mundo quiere salir y que todo es o vamos por un mezcal o por una chela, y yo ni tomo cerveza por el gluten. Entonces, la segunda vez que nos vimos, me preguntó: "Oye, ¿pero qué tienes?". Y yo le contesté: "Vivo con diabetes tipo 1". Y me pone cara de: "Ah, okey". Entonces me pregunta: "¿Qué es eso?". Y yo así Sí, claro. y yo así contestándole: "Bueno, pues mi páncreas no hace la insulina suficiente para que yo pueda metabolizar los alimentos en energía correctamente y entre otras cosas". Se queda pensando, ¿no? Y me dice: "Mi mamá tiene diabetes, ¿tomas pastillitas?". Y yo así de ya entre que estaba muerta de la risa, de nervios y de ternura, le terminé explicando los diferentes tipos de diabetes que existen. Y pues, Y la así verdad pasa. sí, la verdad de toda esta anécdota me sorprendió mucho que me dijera: "¿Qué es eso?". Entonces, a Sí, lo que muchas me veces, lleva sí, a lo que me lleva mi siguiente pregunta, Elías. O sea, ¿cuántos tipos de diabetes existen? Y como médico, ¿cuál es el que más te intriga? sí, mira, esa es una duda súper común, como que muchas personas, es a veces chistoso pensar en que la mayoría de las personas en México no conoce una de las primeras tres causas de muerte. Y no es por irme a las complicaciones y a esas cifras como impactantes, pero sí está cañón, que a veces no sabemos ni qué es diabetes, y menos que existen diferentes tipos, porque muchas personas piensan más bien como diabetes de la buena o de la mala, Ujú, lo asocian así, o tal vez entienden diabetes tipo uno o tipo 2, pero a veces piensan que es como por niveles, así como el daño renal nivel uno, nivel 2, nivel 3, como que ujú. lo ordenan así por cuál es peor que otra. Ah, no, si usas insulina, entonces es porque ya estás peor. O sea, en realidad, sí hay mucha confusión en ese tema. La diabetes, lo que quiere decir es que por diferentes causas, Ujú. eh, el cuerpo no está pudiendo regular la glucosa, el azúcar, que es la primera fuente de energía. Entonces, pues la característica principal es que se elevan mucho, están muy altos los niveles de azúcar en la sangre y pues tienes que hacer algo, diferentes acciones para regularla por ti mismo. Y el cuerpo no lo regula solito. Se divide sobre todo por las causas y eso tiene mucho que ver con los mitos de por qué te dio diabetes. Si te dio porque comiste muchos dulces o por si comiste demasiados carbohidratos. Este, ahorita vamos a entrar un poquito ahí, pero bueno, Sí. está la tipo uno, tipo 2, está la diabetes gestacional también, y luego se dice como otros tipos de diabetes, porque en esos otros tipos de diabetes entran LADA, MODI, que son por temas ahí genéticos muy específicos, o alguna diabetes causada por alguna cirugía o por un tumor que afectó el páncreas, que son de las menos comunes. Por COVID. Ajá, sí, por muchísimas causas. Bueno, por COVID, solo para aclarar, ahí más bien
casi siempre se desarrolla en una tipo uno, porque la característica de la diabetes tipo uno, que es la diabetes que tiene Elsa y que tiene mi hermano, es que es autoinmune. Esa en realidad no tiene nada que ver con los hábitos, con el estilo de vida, ni con la genética casi. Realmente tiene que ver casi siempre está asociada a alguna infección que puede ser hasta una infección súper leve de garganta, que activa un proceso autoinmune que empieza a destruir las células del páncreas que secretan insulina, entonces pues tienes que aplicarte insulina de manera externa. Y esa es la única causa de diabetes tipo uno, es autoinmune. La diabetes tipo 2, que es la más común por mucho en México, o bueno, es la más común en México, en el mundo también es la más común, pero en México como el 90-93% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2 y ahí sí tiene muchísimas causas, algunas sí son genéticas, de herencia, síndrome de ovario poliquístico, o sea, hay varias causas que no podemos modificar y también entra todo lo del estilo de vida, el ejercicio, la alimentación, y si nos vamos a fondo, pues todo puede causar diabetes a la larga porque todo lo que causa resistencia a la insulina, como falta de sueño, estrés, tabaquismo y demás. Y, y la diabetes gestacional es una diabetes durante el embarazo. Y es Para solo, hacerlo ultra resumido, porque en realidad sí, 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 sí. pudiéramos hablar de esto horas. La que más me intriga es la LADA o la MODI, las genéticas. Están Como que son, súper interesantes, son súper curiosas, ¿no? sí, son muy curiosas y yo creo que hay más personas con ese tipo de diabetes de las que conocemos. Porque pues los estudios son muy caros también para poder asegurarte de que es uno de esos dos tipos. Pero me llama mucho la atención porque cada vez se descubre más sobre cómo es como su historia natural y está muy curioso. Platicando un poquito de los tipos de diabetes, ahorita nos comentas que la tipo LADA es la que más te intriga. Cuéntanos qué significa LADA. Bueno, Lada y Modi, las dos, LADA y MODI. sí, las dos me intrigan mucho porque son como las dos más recientes en su descubrimiento y que están conociendo un poquito más. Las dos tienen causas 100% genéticas. La diabetes tipo LADA me intriga porque eh, como que medio se está juntando con la diabetes tipo uno o le dicen como una diabetes tipo uno de progresión muy lenta. Es como si ya supieras que tienes diabetes tipo uno pero todavía no necesitas insulina, pero sí la vas a necesitar, pero es poco a poco, entonces, no sé, es muy interesante. Que eran muchos casos que ocurrían anteriormente, o no sé, de que diagnosticaban diabetes tipo 2 y de repente ya necesitaban insulina. O sea, ¿esto entraría dentro del ADA o sí llega a suceder de que el pacientes tipo 2 puedan llegar a necesitar insulina? No puedes o sea, no se puede convertir una diabetes en otro tipo de diabetes. No es, o sea, si ya tienes un diagnóstico, ya tienes ese diagnóstico. Pero sí, personas con diabetes tipo 2 sí pueden requerir de insulina por diferentes motivos. Y la causa principal es porque el páncreas poco a poco va agotando sus reservas o poco a poco más bien poco a poco, em, pues sí, para decirlo en palabras fáciles, poco a poco se va agotando, entonces ya pierdes la capacidad de producir insulina. Cuéntanos un poquito de la diferencia entre un tratamiento y otro, así de manera muy fácil, entre un tratamiento y otro para cada paciente, o sea, tipo uno, tipo 2, tipo LADA, tipo MODI, gestacional. O sea, ¿cuál es el tratamiento? Porque, este amigo me decía: "¿Tomas pastillitas?", porque mi mamá toma pastillitas, y yo: "No".
yo soy insulino dependiente, traigo una bomba de insulina y está conectada a mi cuerpo todo Sí. el tiempo. ¿Cuáles son la diferencia entre un tratamiento y otro? ¿Y cuáles pueden ser como similares entre ellos? Pues todos tienen similitudes y diferencias. La similitud de todos los tratamientos o de la forma de manejar la diabetes es en que tiene que ver con el estilo de vida, en que no va a ser suficiente nada más la parte de insulina o pastillas. El regular los niveles de glucosa tienen mucho más que ver o también mucho que ver con la alimentación, con la actividad física y demás. Pero las diferencias es que, por ejemplo, en diabetes tipo 1, el único tratamiento es insulina, porque ahí el problema es que el cuerpo no le está produciendo, entonces pues te la tienes que inyectar. Es como si, para que una persona que no tiene diabetes ni mucho contexto lo entienda, es como si le dicen, tú no puedes digerir nada con leche, nada que tenga lácteos. Entonces, si tú alguna vez vas a digerir algo que tenga lácteos, te tienes que tomar esta pastilla para poderla digerir. Es un caso diferente, eh, pero tiene ciertas similitudes para que lo entiendas de una manera fácil. Es algo que el Es un cuerpo por sí mismo no puede hacer. Entonces, pues tan sencillo como pues aplicarlo. Digo, no es tan sencillo, pero pues es así de simple. Y la ujú. diabetes tipo 2 sí es un poco más compleja porque hay muchísimos medicamentos, varias son pastillas, algunos son inyectados, y también puedes estar como en doble terapia, o sea, con insulina y con pastillas o con solo insulina. Pero todo eso acompañado de mucha educación y de cambios en el estilo de vida. Ujú. Y en el caso de gestacional, diabetes gestacional, ¿cuál sería el tratamiento? Obviamente, aquí o pongan ojo, mucho ojo. Lo que nos está diciendo aquí Elías es que el tratamiento para la diabetes se basa en estilo de vida saludable. Esta persona me decía: "Es que, ¿por qué eres tan saludable?", porque me veía con mi botellita de agua y que traía manzanas en la bolsa. Me decía: "Es que, ¿por qué eres tan sana?". Y yo: "Pues es lo normal, ¿no? Es lo que todo el mundo debería de hacer". Entonces, básicamente, el tratamiento número uno para cualquier tipo de diabetes es alimentación y, pues, ahora sí que estilo de vida saludable, bajo consumo en alcohol, ejercicio, ¿no? Entonces, esto por un lado. Ahorita también ya nos está explicando que la diabetes tipo uno sí o sí necesita terapia con insulina inyectada o a través de una microinfusora de insulina. Ahí ya dependerá del esquema del paciente. Luego, diabetes tipo 2 puede ser por medicamentos orales, pastillas y con insulina. Y ahora diabetes gestacional, porque muchas veces yo me imagino a las mamás de: "Pero estoy embarazada, ¿cómo me van a mandar una pastilla?". Sí, diabetes gestacional. Pues el objetivo de la diabetes gestacional es estarse bien monitoreada y hacer cambios en el estilo de vida. En algunas ocasiones se les indica insulina, que ese es como el primer, el medicamento de primera elección, es la insulina, o la forma de manejar la glucosa. En algunos casos también metformina, sobre todo en personas que ya tomaban la metformina desde antes del embarazo por diferentes razones, pero porque la metformina no es solo para diabetes, pero ese es el tratamiento en sí. Y en realidad la diabetes gestacional, si se maneja bien durante el embarazo, si durante el embarazo puedes lograr mantener tus niveles de glucosa en rangos saludables, eh, desaparece, por así decirlo. Por el contrario, si no haces, o sea, si haces caso omiso, si te dicen tienes diabetes gestacional y no haces nada al respecto, es muy probable que después del embarazo, esa diabetes gestacional sí se convierta en diabetes tipo 2. Ya sé que dije que no, que una no se convierte en otra, pero es que la relación de la diabetes tipo 2 tiene mucho que ver con la resistencia a la insulina, que está asociada justo también a la diabetes gestacional. Cuéntale un poquito a la audiencia qué es la resistencia a la insulina para por si hay alguien que nos está escuchando y no lo sepa. Para ti y para mí es un tema muy obvio. Sí, sí, y es bien común, es muchísimo más común que la diabetes y que la prediabetes. De hecho, yo tengo resistencia a la insulina
y probablemente la mayoría de los que nos están escuchando por vivir en México tienen resistencia a la insulina y no lo saben porque nunca se han hecho estudios de laboratorio. La resistencia a la insulina, o bueno, regresando un poco, porque ya hablamos mucho de la insulina y de la glucosa y de todo, pero pues ¿para qué es? ¿No? Creo que Ujú. un poquito aclarar es, Sí. la glucosa o el azúcar es la mejor calidad de energía para las células, es la gasolina que necesitamos y muchas partes del cuerpo necesitan de la insulina, que la insulina es una hormona, para que esa glucosa o ese azúcar pueda entrar y utilizarse como energía. Por ejemplo, si ahorita yo me como una, no sé, desde un pastel hasta una manzana, lo que yo me coma, los carbohidratos o el azúcar de esos alimentos, va a llegar a mi cuerpo y para que pueda tener una acción, o sea, para que sí pueda entrar y funcione, por así decirlo, necesita la insulina. Por diferentes causas que tienen mucho que ver con el estilo de vida, sobre todo llevar un estilo de vida sedentario, no movernos, no hacer nada de actividad física, nada de ejercicio, una dieta muy rica en alimentos ultraprocesados, azúcares simples, una vida muy estresada, con mala calidad de sueño. Todo eso se va acumulando y va haciendo que las células se vayan haciendo más resistentes a la insulina. O sea, que no dejen entrar a la insulina. Entonces, si la insulina no puede funcionar bien, el azúcar se va a ir acumulando en la sangre. Eso de una forma medio sencilla es la resistencia a la insulina, pero eso está asociado a muchísimas cosas, porque si se está acumulando mucho el azúcar, también el cuerpo va a empezar a secretar más y más insulina para que pueda finalmente el azúcar entrar al cuerpo. Entonces ahí vas a tener problemas asociados a niveles de azúcar altos y también problemas asociados a niveles de insulina altos, que no es necesariamente diabetes. También en mujeres es muy común el síndrome de ovario poliquístico, que tiene justo una relación con la resistencia a la insulina y con, eh, pues sí, básicamente con la resistencia a la insulina y los niveles altos de insulina. Sí, es distinto porque este también es un tema bien extenso, pero nada más para aclararles un poquito, una cosa es la insulina y la otra cosa es la glucosa. Para que me entiendan de una manera, la insulina se hace amiga de la glucosa para que pueda entrar al cuerpo y nos dé energía. O sea, como Es que la la llave, es ese la es el paso, llavecita, ujú, la llave. ese es el cuentito, es la llavecita, entonces le dice: "Oye, amiga glucosa, pues vente, entra", es una llave reguladora. O sea, es como la media naranja de la glucosa, es como Exacto. su yin y su yang, o sea, tienen que ser, imagínense como una pieza de rompecabezas, tiene que embonar. O sea, la insulina tiene que cubrir la cantidad de glucosa necesaria para que se convierta y se metabolice en energía, porque si no, después vienen No un se acumulan. ajá, se acumulan o de repente hay Es más menos. sensible. Sí, o hay menos, porque también hay gente que es hipoglucémica porque naturaleza, o sea, no son diabéticos, pero son hipoglucémicos. Entonces, de repente, es un tema bien interesante que yo he aprendido día con día de ya me pasé de insulina, ya me bajó la glucosa. Me faltó insulina, ya se me pasó, ya se me subió la glucosa, ¿no? Entonces, para que entiendan, es un regulador, ¿no? Entonces, pues Y vas quiero aclarar algo acá, ujú, que creo que aquí sí es algo que todos se van a identificar, vivan o no vivan con diabetes, porque a veces dicen diabetes tipo 1 autoinmune, ok, pues no puedo hacer nada al respecto. Diabetes tipo 2 dicen, pues estilo de vida, pero comúnmente dicen obesidad. Pues no tengo obesidad, entonces no tengo ni que pensar en diabetes. ujú, Realmente la resistencia a la insulina, y si te diste cuenta, esta es la primera vez que digo obesidad en toda la charla, sí, pero si en México tú hubieras dicho diabetes, luego te dicen obesidad. Esto es mm, algo que le pasa a las personas con obesidad. Y la realidad es que tiene mucho más que ver con el porcentaje de grasa y más específicamente por la grasa que está entre los órganos. Hay muchísimas, llamada grasa visceral, muchísimas personas que pueden parecer delgadas, que tienen resistencia a la insulina y que no se dan cuenta hasta que tienen diabetes tipo 2
y hacen caso omiso porque dicen esto es de personas con obesidad, que generalmente las personas con obesidad también tienen un exceso de grasa visceral, pero no exclusivamente las personas con obesidad. Entonces aquí sí, sí es algo que hay que estar como atentos. Y fíjate que es un tema bien interesante porque quienes vivimos con diabetes tipo uno, o sea, yo he tenido de verdad un camino espectacular en Diabesmart y también con el demás grupo de especialistas que ha formado parte de mi tratamiento integral. Y me acuerdo mucho de Pau, que fue mi nutrióloga ahí en Diabesmart, y entonces ella estaba súper así, o sea, el cita hay que bajar grasa, el cita hay que bajar grasa, el cita hay que bajar grasa. Y yo no tenía obesidad, yo estaba en un peso adecuado. Pero de repente cuando empecé a hacer un poquito de ejercicio, que todavía me da pavor por las hipoglucemias, me empecé a dar cuenta que empezaba a necesitar menos insulina. Yo soy una curiosa de mi diabetes y me estoy monitoreando todo el tiempo, todo el día, todas las semanas, todos los meses, y de repente he hecho carreritas con los médicos. A ver, ¿a cuánto vamos a llegar en rango la próxima cita? No, pues que al 90% y se ríen de mí. Entonces ya cuando voy llegando más tiempo en rango, me voy dando cuenta también que es porque evidentemente voy perdiendo un poco de grasa, ¿no? O sea, yo no soy obesa, pero la grasa sí es como que, pues, la insulina, pues, de repente dice: "No, mano, pues, me estás pidiendo demasiado", ¿no? Entonces, pues, no sé si sea eso resistencia a la insulina, pero creo que puede ser un buen ejemplo que yo misma, viviendo con diabetes tipo uno, estando en un peso saludable, de repente me cuesta trabajo que la insulina me haga efecto. Es que resistencia a la insulina, sí, o sea, si analizamos un poquito su nombre, o sea, resistencia es más bien, es una descripción de algo que pasa. O sea, hay cierta resistencia, pero la resistencia a la insulina es, hay mucha o hay poca, pero Mm, nunca hay cero. O sea, el cuerpo siempre, en algunos momentos del día o en algunos momentos de la vida, tiene más resistencia a la insulina. Las mujeres, el ciclo hormonal, hay algunos días en donde naturalmente todas las mujeres tienen más resistencia a la insulina de su ciclo menstrual y unos días que menos. En el embarazo, por ejemplo, todas aumenta la resistencia a la insulina. Si estás tomando algunos medicamentos, si tienes infecciones, cualquier tipo de infección, o sea, es algo más que pasa en el día a día. ujú. Y justo, solo para unir poquito el comentario que dijiste de la grasa, y por qué a veces los médicos te dicen necesitamos que pierdas grasa, pero, pero a veces los pacientes se van con la idea de es que quieren que baje de peso, pero realmente el cuerpo usa la glucosa, prácticamente todas las células del cuerpo usan glucosa, pero de los tejidos que necesitan insulina, no todos los tejidos necesitan insulina para usar esa glucosa. Los que sí la necesitan son las células del músculo, las células de la grasa y las del hígado. Entonces, entre más grasa tengas, más resistencia a la insulina vas a tener. Y también bajando el porcentaje o la cantidad de grasa, estás bajando también todas esas células que son resistentes a la insulina. No sé si me estoy explicando. Sí, sí te estamos Pero por entendiendo. eso te dicen ejercicio, o sea, mueve los músculos, porque los músculos necesitan insulina, baja porcentaje de grasa porque la grasa necesita insulina. Entonces, esas dos son como una de las bases también del tratamiento. Sí, y es muy cierto lo que dices. Yo cuando estoy en el periodo menstrual, creo que es la fase lútea, empiezo con glucosas de 250, cuando estoy muy estresada me llega a 300. El estrés también me hace que la insulina, o sea, pues, no me funcione cuando estoy alta. Cuando me dio Claro, COVID, tenemos sí, resistencia. cuando me dio COVID no bajaba de 350 y bueno, o sea, son ejemplos que de Si verdad tienes insomnio, al día siguiente, durante todo el día, estás con más resistencia a la insulina. y no te baja, y no te baja de 240. Y por más que te apliques un poco, yo con la bomba de insulina lo que puedo hacer es que puedo aumentar el paso de insulina a mi cuerpo, pero a veces hasta me da miedo porque
es muchísima insulina la que me estoy aplicando y no va, la insulina también se aplica en muchos médicos y una de las teorías es se aplica de acuerdo al peso del paciente y muchos otros factores, pero pues también no es sano estarte desvelando y subiendo la insulina basal, se llama, que es la que pasa durante todo el día, y los bolos son los que te aplicas a la hora de la comida. Pues no me parece nada correcto que yo me esté desvelando y estarme pasando casi el 200% de insulina, nada más porque me desvelé. O sea, no creo que sea algo adecuado. Sí, pero a veces pasa. Sí, totalmente. También. ¿En qué momento del embarazo se da cuenta una mujer que puede tener resistencia a la insulina? En el segundo trimestre. Eh, seguramente, no siempre les dicen que es para eso, pero siempre las mandan a hacerse un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa, en donde te dan un liquidito con cierta cantidad de glucosa, muy cargado en azúcar, por así decirlo, y te van revisando los niveles de glucosa a través del tiempo. Y en el Sí. caso de diabetes tipo LADA y tipo MODY, ¿cuáles serían los tratamientos? Eh, pues depende mucho del momento en el que, sobre todo en el tipo LADA, va a ir cambiando definitivamente a través del tiempo, porque la LADA es autoinmune, es como te digo, es como si ya te diagnosticaron diabetes tipo uno, pero el páncreas todavía está secretando muchísima insulina, pero está en un proceso en donde poco a poco la está destruyendo. Entonces, primero empiezas con diferentes tipos de pastillas o también ya hay inyectables que no son insulina y, o sea, eventualmente vas a necesitar insulina. Y en la tipo MODY depende mucho porque hasta dentro de la MODY hay muchísimos subtipos. Mm, Entonces, depende hasta del tipo de MODY que es para saber si va a requerir insulina en algún momento o solamente con pastillas. qué interesante. Sí, de hecho, es importantísimo saber hasta qué tipo de MODY es porque hay ciertos medicamentos que no funcionan en ciertas diabetes tipo MODY. Ahí sí Sí, es un tratamiento bien personalizado. y la verdad yo quiero, pues ahora sí que motivar a las personas que nos están escuchando a que no se queden con un diagnóstico si no se sienten cómodos, no se queden con el mismo médico, si el mismo médico se la pasa regañándolos y echándoles a ustedes la culpa de que Uy, no están llegando a los objetivos. O sea, de verdad, pónganse a estudiar antes de ir a la consulta. Me pueden mandar un mensaje si quieren y yo les puedo ahí como medio orientar. Yo no soy médico, pero me duele mucho ver a muchísimos pacientes que llegan a lugares en donde son bien atendidos con muchísimas dudas, que pasaron años de agonía porque no sabían cuál era el tratamiento adecuado. Y déjenme decirles que no todos los médicos y especialistas saben sobre las diferentes variantes de diabetes tipo uno. Al inicio comentábamos sobre el manejo integral de la diabetes, Elías, que ofrecen en Diabesmart. Cuéntanos un poquito de este manejo integral y cómo beneficia a los pacientes. sí. Pues mira, lo que hacemos en Diabesmart es trabajar en equipo médicos, nutriólogos y psicólogos, que además la mayoría son educadores en diabetes, porque sí tenemos un enfoque muy importante en educar, que la educación en diabetes realmente es educación en el automanejo o la autogestión de la diabetes. Es educar a la persona para que tenga todas las herramientas para manejar sus glucosas durante el día, porque el 99% del tiempo la persona con diabetes se encarga de manejar su diabetes. Entonces, eso es un enfoque muy importante que tenemos. Y realmente, pues este modelo integral está indicado, ni siquiera es que tiene beneficios comprobados científicamente, más bien está indicado en todas las guías nacionales e internacionales de salud, de especialidad en diabetes. En todas se habla de la importancia de un manejo de medicina, de nutrición, en donde se incluye también la actividad física,
la salud emocional y la educación en diabetes. Pues tiene todo que ver con lo que hemos platicado, de que manejar la diabetes no es nada más las pastillas o la insulina. Sí es una parte importantísima. En ciertos casos de diabetes tipo 2, por ejemplo, no siempre es necesario toda la vida estar con medicamentos. Si se hace un buen enfoque en hacer cambios en el estilo de vida y un buen monitoreo. Eh, y bueno, pues la realidad es que a veces lo decimos sin hacerlo, pero decimos, me voy a empezar a cuidar, me dio diabetes, sé que tengo que comer mejor y sé que me tengo que mover más. Pero comer mejor es muy diferente tal vez lo que yo pienso que quiere decir comer mejor a lo que tú piensas que quiere decir que es comer mejor. Y hay muchos detalles de cuando vives con diabetes, de la alimentación, que no son necesariamente lo que todos pensarían que es simplemente comer mejor. Totalmente, Bueno, sí. me desvió poquito y solo para hacer un énfasis, algo muy, muy importante es que todos tus especialistas se conozcan y tengan la misma escuela, que te den la misma información. Porque algo muy frustrante cuando te quieres cuidar es ir con un médico y que te diga, no puedes comer esto. Y que luego tu nutriólogo te diga, no hombre, lo que te dijo el doctor, nada que ver, haz esto y esto y esto y luego vas con otro y te dice otra cosa. Entonces no sabes ni a quién creerle. Y un beneficio importante de tener a un equipo de especialistas, además de que te conoce mejor y te puede dar mejores recomendaciones, es que pues va a haber mucha congruencia. Y, y ahí estamos apoyando a los pacientes en todo lo que necesitan, que tiene que ver con estilo de vida. Cada paciente es diferente, tiene otras necesidades, pero pues, hemos tenido muy buenos resultados con el modelo. Y, y sobre lo que dijiste de si no te sientes cómodo con tu especialista, cambia de especialista. Estoy completamente de acuerdo en eso. De verdad, sí hay muchos, muchos médicos y muchos especialistas que tienen una visión integral o que son educadores en diabetes. Me ha tocado ver a muchas personas que sienten esta impotencia de decir, es que a mí no me alcanza para tener un servicio de salud privado y se sienten como atrapados en el servicio de salud pública. Y sí es la realidad de muchísimas personas, pero si tú estás escuchando este podcast y tienes una gran necesidad y te sientes atrapado o atrapada en tu sistema de salud, acércate a alguna asociación, porque afortunadamente, para esas personas afortunadas que ya llegaron a escucharnos o que llegaron al mundo de la educación en diabetes, también hay mucha gente muy buena que apoya mucho y que cuando hay personas con gran necesidad, los pueden orientar dándoles educación en diabetes, orientándolos con especialistas que tal vez no les van a cobrar y demás. Entonces, acuérdense también mucho de eso. Sí, totalmente. Y yo me pongo como ejemplo. O sea, yo empecé a hacerme cargo de mi diabetes cuando cumplí, seguramente estaba en mis veintes, ¿no? Porque mi mamá, mi papá siempre me apoyaron comprándome la insulina y llevándome a las citas con el endocrinólogo. Mi tía también fue un agente muy importante para que yo pudiera recibir mis medicamentos, pero llega un momento en el que las cosas cambian y uno se tiene que empezar también a hacer cargo de su diabetes. Entonces, para mí fue un shock cuando de repente, pues gran parte de mi ingreso se iba al tema de la diabetes, ¿no? Entonces, eso también a mí me motivó mucho a tener muchísima conciencia en que sí me tenía que cuidar. No sabía cómo, afortunadamente llegué con una endocrinóloga pediatra a mis 20 y pico años porque estaba yo desesperada. Fui con mi pediatra de toda la vida, el doctor Jaime Tamés, del Hospital Español, que le mando un abrazo enorme. Me dijo, ve con esta doctora pues platica con ella y que te dé consulta. Y de ahí como que empezó con Angie, sí, Angélica Martínez de Clínica Gulliver. Y Angie desde que me conoció me dijo, te me vas y te das de alta en nutrición. Pero yo me acuerdo que yo era una niña, o sea, yo decía, yo cómo me voy a ir hasta nutrición. No había Uber, para que me entiendan, ¿no? Entonces no había manera. Entonces, afortunadamente, tiempo después me pude acercar a muchísimos lugares. Uno de ellos fue de Avesmart y me cambió la vida.
O sea, siempre fui como consciente de lo que tenía que hacer, pero yo cuando conocí a Elías todavía me corregía las hipoglucemias con bubulubus. Me acuerdo perfecto cuando te dije que no era nada buena idea. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no era buena idea? Sí, los bubulubus congelados. Bubulubus Además, quién sabe congelados. si congelados, digo, eso ya, luego tendríamos que investigar. Hacer un estudio Congelados científico. absorben todavía más lento, quién sabe. Sí, el tema es porque tienen, el chocolate tiene grasita, y entonces me explicaba Elías que no era tan rápida la subida de glucosa. Pero, Elías, ¿tienen algún caso de éxito del cual tú estés súper orgulloso en Diabesmart o varios casos de éxito? Sí, sí, la verdad es que sí, perdón. Sí, la verdad es que sí tenemos varios casos de éxito, bien diferentes. Se me vinieron dos ahorita a la mente importantes. El primero es de una paciente que se llama Hilda, que lleva con nosotros justo como 4 años y medio, ya lleva muchísimo con nosotros, casi casi desde que abrimos. Ella llegó con una hemoglobina glucosilada, que es el estudio de laboratorio todavía el más importante para evaluar el, el manejo a mediano plazo, Ujú. con una hemoglobina glucosilada altísima, en 14,5 creo, o 6 por ahí. Qué es Eh, lo más alto de la hemoglobina glucosilada con lo que puede llegar un paciente? O sea, depende ¿cuáles de los son laboratorios, cuáles pero son los generalmente rangos? generalmente arriba bueno, como para que ubiquen, menos de 5,6 es lo que tendría una persona que no tiene alteraciones en las glucosas. Entre 5,6 y 6,4 son niveles de prediabetes y arriba de 6,5% es un diagnóstico de diabetes. Una persona con diabetes debe de tener menos de 7% como objetivo ideal y los laboratorios arriba de 15 generalmente ya nada más te dicen arriba de 15. Y ella venía en 14,5 o 14,6. Pero no es nada más su hemoglobina glucosilada, porque luego nos vamos a los números. Tenía temas importantes, no de depresión, pero sí como se sentía muy rendida. Mm, De, ya no no se creía capaz de llegar a tener niveles normales de glucosa, a sentirse bien con su diabetes, pero cuando digo sentirse bien es porque cuando tienes con mucha variabilidad, o sea, cuando el azúcar de repente se sube mucho y de repente se baja mucho, físicamente y emocionalmente te sientes muy mal, es muy desgastante. Entonces ya venía como muy desgastada y después de 3 meses, y también en gran parte gracias a que usó un monitor de glucosa continua, hicimos cambios en su estilo de vida y en su tratamiento, y a los 3 meses llegó a 6,5 por ahí. wow, bien rápido. Ella usaba insulina y, y no la tenía indicada necesariamente. Y con el tiempo le quitamos la insulina, no porque sea mala, pero pues no siempre es necesaria la insulina. Eh, y ya lleva ya mucho tiempo con niveles de glucosa saludables, sin usar insulina, está con pastillas y además su actitud cambió muchísimo. Te lo juro que se irradia felicidad cada que entra a Diabesmart, según una persona Sí, tranquila totalmente. contenta, y además a mí me da mucho orgullo. Y en realidad tenemos muchos casos de éxito. Digo, no me quiero meter al tema de la remisión, porque ahí ya sería hacer un episodio especial de la remisión, que es un Claro. tema que últimamente me encanta, lo podemos abordar, pero sí tenemos a pacientes también que han llegado a la remisión de diabetes, Ujú. que bien monitoreados, o sea, si se están revisando la glucosa constantemente, tienen un estilo de vida increíble y han dejado de depender de los medicamentos. Aquí estamos hablando de diabetes tipo 2. De diabetes tipo 2 exacto, también. Es que es bien importante también. Cuando hablan de que si se puede curar o que si no se puede curar
casi siempre hablan de la diabetes tipo 2 porque es la más Ujú. común en todo el mundo. Pero la diabetes tipo 1 su causa no se puede controlar, es autoinmune y hasta ahorita tampoco hay una forma de curarla, todavía no se llega a la cura, ni a la remisión, ni a la reversión. Entonces, si tienes diabetes tipo 1 y viste un comercial que dice, tómate esto y deja la insulina, Huye eh, de ahí. reporta la página a las redes y huye de ahí. Porque Sí. Sí, acaba de salir una noticia que acaban de aprobar el trasplante de células beta, pero está todavía muy lejos de que eso pueda ser un tratamiento para la diabetes tipo 1. Yo conozco un caso de trasplante de células beta, no está en México, está en Europa, y la verdad, yo veo cómo sufre con antidepresivos, inmunosupresores y una es cantidad de pastillas que sí, no les quiero contar, que te sales de los piquetitos para irte a echarte un cóctel de pastillas que no sé si valga sí, la pena. en ese caso en específico, sí, es también todavía muy tedioso manejar el qué pasa después de la cirugía con todos los inmunosupresores y demás. Pero yo escuché hace poquito a Julissa Rolón, que se llama Diabetes Tipo Ju, en sus redes sociales son Diabetes Tipo Ju, Ujú, vive con diabetes tipo 1 y vino justo a Diabetes Marta a dar una conferencia. Y cuando le preguntaron de la cura, dijo, mira, yo llevo mucho tiempo escuchando sobre la cura y es algo que me emociona mucho, pero mi manera de pensarlo es, voy a tratar de llegar lo más sana posible al día que digan que ya hay una cura oficial. ujú, Entonces, pues sí. por lo pronto, a cuidarse. Pues sí, totalmente. Pues me da mucho gusto escuchar sobre los casos de éxito. No sé si quieras compartirnos de algún otro, porque sé que ha de haber muchísimos, aunque también otro tema que me parece muy interesante es cómo se vive Diabesmart internamente en el grupo de especialistas médicos, porque una cosa es cómo lo vivimos como pacientes y otro tema muy distinto es cómo se vive internamente como parte integral del equipo de especialistas médicos de Diabesmart. Sí, mira, si quieres para responder la primera pregunta, más que casos específicos de éxito, porque sí hay varios casos increíbles, para no este, dedicarle tanto tiempo a eso, más bien el tipo de casos que a mí me enorgullecen muchísimo, además de los niveles de hemoglobina glucosilada que bajamos, es casos de personas que antes no hacían ejercicio, que de repente te dicen que se inscriben a carreras y que ya se hacen bien deportistas, personas que llevan muchísimo tiempo fumando que dejan de fumar, personas que llegaban con visión borrosa y terminan viendo perfecto, o que venían con mucha ansiedad o con muchos miedos de su diabetes y ya la diabetes no es un tema tabú en su vida. Ese tipo de historias a mí son las que más feliz me hacen. Y igual, algo que hemos logrado increíble en Diabetes Mart es que ahorita, de todos los pacientes que hemos tenido en estos 4 años, casi 5 años, el 80% de los pacientes que hemos tenido en Diabetes Mart se van con hemoglobinas glucosiladas saludables, o sea, en rangos saludables cuando estamos en un país en donde solo del 15 al 20% de los diagnosticados están con glucosas saludables. Entonces, eso a mí se me hace increíble. Eh, la Qué verdad, padre. la Sí, verdad sí, sí es algo que hasta cuando hacemos los análisis, decimos, a ver, vuélvelo a revisar, ¿estás seguro? Pero sí. la realidad es que sí, es que es ridículo que en México no se trabaje mucho de forma integral, porque pues no lo descubrimos nosotros. Como empecé diciéndolo, así está indicado, así está súper comprobado que esta es la mejor forma de trabajar y de manejar la diabetes. Ujú, Los especialistas, ¿cómo lo viven? Pues con mucha capacitación primero, en donde entienden bien todo lo que implica el manejo de la diabetes y la educación en diabetes, el modelo de Diabesmart que tenemos y además dentro del expediente
pues hemos encontrado diferentes formas para que la información de una consulta ayude o sume a la otra consulta para que den mejores decisiones. Entonces, de cierta forma, los especialistas se comunican dentro del expediente, pero además sí tenemos espacios dentro de la clínica para que físicamente eh, hayan estos espacios de comentar sobre pacientes que han tenido buenos resultados y que ha funcionado, sobre pacientes que estamos batallando en ciertas áreas. Sí se da mucho también esta comunicación. Yo como paciente llego de Avesmart y ¿qué sucede? Porque puede ahí que mucha gente no nos esté entendiendo, porque digo, tú y yo lo Ujú. vivimos y para mí es bien obvio hablar de Avesmart y el servicio Sí, integral o el tratamiento integral, pero ¿cómo lo vive un paciente? Llego yo a de Avesmart y pregunto, hola, soy Elsa, vivo con diabetes tipo 1 y necesito ayuda. sí. Pues mira, él se ha sido paciente, entonces no puedo ser tan descarado y ponerme a mentir. Primero, te van a recibir con una sonrisa cuando entres. Te vas a sentir en un lugar bonito, en un lugar tranquilo, en donde entendemos la diabetes y no la vemos como una enfermedad rara o como algo tabú. Para empezar, desde el principio te vas a sentir en un lugar cómodo. Para nosotros, nuestro objetivo es que te puedas sentir literalmente como en casa, en un lugar tranquilo, casi como en un spa. Y después de ahí, pues tenemos los consultorios de medicina, nutrición y de psicología. Primero pasas con medicina para que te hagan tu historia clínica, para que conozcan sobre ti, te hagan tus revisiones físicas, tu exploración física, te revisen tus niveles de glucosa. Después pasas también a nutrición, en donde checan pues, tu peso, tu porcentaje de grasa y demás. eh, Recaban mucha información y en base a eso, pues la idea es dar mucha educación. De preferencia, aunque claro que lo tenemos porque la mayoría de las personas así lo piden, de preferencia no nos encanta dar menús porque eso es como atar a una persona a que tenga que seguir a la fuerza un plan de alimentación. Nuestra idea es que en cada consulta te lleves diferentes aprendizajes y diferentes herramientas para comer mejor, para comer más saludable, sin ser una dieta estricta para bajar de peso o demás. Y en la parte de psicología, pues también ahí el objetivo real de psicología es poderte ayudarte en este proceso, en el proceso que tengas. Si es tu proceso, digo, enfocado en la diabetes, si es un proceso tal vez de aceptación, pues se trabaja un poco en ese tema, pero sobre todo es hacer cambios en el estilo de vida, porque a veces es fácil que un médico te diga, necesito que te empieces a revisar, a picar los dedos tantas veces al día, y otra cosa es que la quieras hacer, o que sí la vayas a hacer. Hay que estar preparados para eso o hasta hacer actividad física. Obviamente, el nutriólogo pues te va a decir porque sabe que es bueno para ti. Oye, es importante que empieces a hacer más actividad física, que te empieces a mover más, pero también se necesita un proceso mental de estar preparado mentalmente para hacer todos esos cambios. Ujú. Entonces, pues ya con el conjunto de esos especialistas, que me faltó decir que dentro de los servicios que ofrecemos, el principal es una suscripción de consultas ilimitadas, con la idea de que vengas conforme lo vayas necesitando y poco a poco vayas aprendiendo más y teniendo más herramientas. Que la finalidad, como lo dije al principio, es educar para la autogestión. La idea es empoderar poco a poco a nuestros pacientes para que tomen decisiones más inteligentes y casi casi vengan a consulta así como con un coach a preguntar Ujú, detalles de, oye, me pasó esto y aquí este día se me subió muchísimo la glucosa, ¿qué hago? ujú. Sí, y es muy cierto lo que comenta Elías. A mí me pasaba, por ejemplo, con la ingesta de café, que yo le decía a Saúl, es que qué onda con mis picos de la mañana, ya casi estamos llegando al rango y vamos súper bien, porque también fue todo un ajuste cuando yo cambié a bomba de insulina. Cuando entré a Diabesmart, yo todavía estaba en terapia de plumas con insulina ultra lenta e insulina ultra rápida. Y de repente, ¡pum!, que me quiero poner la bomba de insulina. Y ahí estábamos, pues, también en conjunto con endocrinología, que es muy importante también.
y con Saúl, que es pues mi médico asignado en Diabesmart, pues ahí viendo pues este caso del café, ¿no? De a ver, el cita, ¿cuántas tazas de café te estás tomando? No, pues que tres, no, pues tómate dos y luego llega a una y luego si puedes tomar descafeinado, te va a ir muchísimo mejor. Entonces son cositas que de verdad Elías tiene razón y yo les recomiendo que si van a tener su primera consulta en Diabesmart, que se aparten un día entero para ir o mediodía, o sea, no van a estar ahí Oh, 24 horas, obviamente, pero sí que se aparten un día para que le dediquen la consulta cíclica. O sea, ya también dependerá de la agenda disponible de los médicos especialistas, pero yo así lo hice las primeras veces que fui a Diabesmart y era súper divertido, porque primero iba con el médico, después iba con nutrición y ya después iba con psicología. Entonces, era súper divertido porque me hacía sentir como que estaba yo conectando cabos sueltos. sí, sí, es que todo va de la mano, de verdad, todo está bien relacionado. Todas las Sí, recomendaciones que te den tal vez se van a ir complementando también. sí, totalmente. Elías, y ya nada más para terminar, si tú pudieras lograr algo en el mundo de la diabetes, ¿qué sería? Mi objetivo es que nadie se muera de diabetes. Esa es la misión de Diabesmart, justo. Así decimos Diabesmart, ese es nuestro sueño. Nadie Ujú. se debería de morir por diabetes. Sí, No totalmente. es una enfermedad mortal, no es una condición que tiene manejo. Sí, Ese, es- totalmente. ese sería mi sueño. Y pues bueno, al final del día, yo siempre comento, no me imagino viviendo sin diabetes. Me divierto un montón todos los días planeando mis comidas, tratando de nivelar mi glucosa con la bomba de insulina y compartiendo contenido en mi Instagram de diabetes, que si lo quieren seguir, me pueden escribir a mi Instagram personal, que es el Citarromo, y ya se los paso. Pero platicando en uno de los grupos de apoyo de Diabesmart, porque también tienen este servicio, entonces no nos Sí, sentimos también. tan solitos. Yo les comentaba que la diabetes es parte de mí, me hace ser quien soy y me ha convertido en una persona ordenada, sumamente empática, porque quienes vivimos con diabetes creo que desarrollamos un sentido del dolor muy distinto y lo podemos como que abrazar. Y al final de cuentas, gracias a Diabesmart, me he dado la oportunidad de ver que no tiene nada de malo vivir con diabetes. Y pues esta persona que les contaba de vamos por unos mezcales y no sé qué, al final de cuentas, cuando yo compartí cómo manejo mi diabetes, me dijo, Elcita, muchísimas gracias por haberme explicado lo de las curvas de insulina, pero él se refería a la glucosa. No tengas miedo en compartir esa parte de ti, porque cualquier persona que te quiera la va a querer a ella también. Entonces, Sí. seguramente me lo dijo con todo el cariño y con toda la ternura y no tiene idea del impacto tan positivo que ese comentario logró en mí, así como mucho de lo que también Diabes Smart y Elías han logrado en mí. Los invito a las personas que no viven con diabetes a apoyar a aquellos que sí viven con diabetes y están en su círculo. Entonces, y pues no nada más diabetes, no nada más diabetes tipo uno o cualquier tipo de diabetes, sino cualquier condición. Pues, no sé si tengas algo Eh, que comentar al respecto, Elías. Sí, bueno, sobre todo me conmueve mucho que me agradezcas y yo de ti he de verdad aprendido muchísimo y creo que eres un ejemplo muy claro de, de una persona que está como en constante crecimiento y que su curiosidad la lleva cada vez a mejorar como persona y viéndolo desde el punto de la diabetes es como increíble ver cómo te has ido convertido y convirtiendo como en una experta en diabetes y todo lo que has hecho para involucrarte en la tecnología y cómo lo has logrado.
este, es súper admirable. Muchas gracias. Ya después platicaremos del tema de la tecnología en diabetes. Es una situación que actualmente no está aprobada por la FDA y los creadores de la bomba de insulina me tienen ahí en la mira, pero ya les contaré después. Si quieren saber más, Oye, siga. Ujú. y solo antes de acabar, ahorita que Sí, mencionaste lo de los grupos de apoyo, sí. eh, justo, digo, sirve para anunciar, porque a partir de agosto vamos a tener grupos de apoyo que ya van a estar abiertos a el mundo. Ya lo Mm, vamos a empezar a anunciar en las redes sociales porque los grupos de apoyo solo eran para, o solo son todavía para nuestros pacientes ujú, en la suscripción y ya vamos a incluir a todo el mundo porque las experiencias de una persona enriquecen muchísimo a otras sí. y además de que la diabetes se vive muy diferente en diferentes lugares con personas que a veces están mucho más preparadas que nosotros. Entonces, si no conoces a alguien más con diabetes o te sientes solo o sola y quisieras conocer a más personas o escuchar otras experiencias, puedes unirte a los grupos de apoyo. Padrísimo. A todos los que están interesados en tener un servicio integral para tratar su diabetes, los invitamos, y pues yo también los invito más que Elías, porque yo estoy súper orgullosa también del proyecto que han forjado, a que visiten diabesmart.com.mx, así como a seguirlos en sus redes sociales, en donde el doctor Elías Subalski comparte muchísima información de valor sobre la diabetes. No dejen de ver su canal de YouTube, que está padrísimo, único en su clase en todo México y Latinoamérica, y en donde van a aprender más sobre la diabetes que en ningún otro lado, incluso si no vives con ella. Y si te Gracias. interesa instruirte en el tema, porque alguien muy cercano a ti vive como yo con diabetes tipo 1, te prometo que no te vas a arrepentir. Y esto fue Gama de Sabores y espero que se sigan conectando y escuchando todo lo que tenemos para platicar. Muchas gracias. Gracias, Elsa. Gracias Gracias a ti, gracias a ti. y a todos por escucharnos. Que estén muy bien.